Bienvenidos, en este video voy a explicar cómo trabajar con ángulos que son mayores a 360 grados y que reciben el nombre de giro. Estamos hablando de un tipo de ángulo que de repente no lo llamamos ángulo porque superan los 360 grados, pero sí es posible encontrar ángulos que sean sus ángulos correspondientes, pertenecientes al primero, al segundo, al tercero o al cuarto cuadrante. Bueno, si un ángulo mide, por ejemplo, 1125 grados, en este caso recibe el nombre de giro, y la pregunta es ¿a qué cuadrante correspondería? Para saber en qué cuadrante cae un ángulo giro que mide más de 360 grados, la regla dice que hay que dividir la medida del ángulo entre 360 grados y así el cociente nos va a indicar la cantidad de giros completos que genera, y el residuo de la división indicará a qué ángulo de uno de los cuatro cuadrantes es correspondiente. Por ejemplo, este ángulo que mide dice 1125 dividido 360 grados, cabe 3 veces, eso quiere decir que correspondería a 3 vueltas completas. Y luego, fíjense aquí en el dibujo, sería como una espiral de una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y luego un poco más. Como yo sé hasta dónde va una vez que se completan esos 3 giros, al hacer la división, el residuo, que en este caso dio 45, nos indica que el ángulo cae en el primer cuadrante y que su correspondiente sería un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, este ángulo que tiene, en realidad que es un giro de 1125 grados, cae en el primer cuadrante. Pasemos entonces a otra situación. Si nosotros vemos entonces que un ángulo mide más de 360 grados, procedemos de esta manera, así como les puse aquí la fórmula. El ángulo dividido 360 nos genera aquí en el resultado, en el cociente, el número de giros, y el residuo nos genera el ángulo correspondiente, ¿sí? ¿Qué pasa con el residuo? El residuo puede ser en realidad cualquier número que varía de 0 a 359 grados, hasta un número menos a 360. Por lo tanto, el residuo puede ser un ángulo de cualquiera de los cuatro cuadrantes. Veamos un ejemplo. Dice seno de 1650 grados. 1650 grados dividido 360 cabe exactamente a 4 veces, pero sobra 210 grados. Entonces, sabemos que este ángulo es un giro de 4 vueltas completas, pero hay un residuo de 210. Eso quiere decir que este ángulo cae en el tercer cuadrante. Es decir, seno de 1650 sería igual a seno de 210 grados, ¿sí? Ahora, como 210 está en el tercer cuadrante, aplicando la fórmula, sería alfa menos 180 para reducirlo al primer cuadrante. Y en este caso ya tenemos que colocar el signo que corresponde. En el caso del tercer cuadrante, el seno es negativo. Entonces sería, dice, equivalente a menos seno de 30 grados, que es un medio. Si ustedes hacen con su calculadora, por ejemplo, seno de 1650, o hacen seno de 210 grados, o hacen menos seno de 30 grados, en los tres casos van a ver que el resultado va a ser menos un medio, es decir, genera el mismo resultado. ¿Cuál es el ejercicio en sí en este caso? Ver cómo podemos obtener un ángulo que sea equivalente al ser aplicada cualquiera de las razones trigonométricas, pero reduciéndolo al primer cuadrante. Veamos otro ejemplo. En este caso, coseno de 510 grados y se equivale a coseno de 150. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos 510 dividido 360, cabe a una vez, pero el residuo será de 150 grados. Entonces estamos hablando de un ángulo que pertenece al segundo cuadrante. El coseno en el segundo cuadrante es negativo
Entonces la reducción sería, perdón, menos coseno de 180 menos 150 grados. Y eso equivale a menos coseno de 30 grados, que es menos raíz de 3 sobre 2. Bien, y por último, fíjense que tenemos un ángulo del primer cuadrante, por ejemplo, coseno 410, al reducir, me da coseno de 50 grados, porque si ustedes hacen las divisiones van a ver que los residuos de las divisiones equivalen a estos ángulos. Ustedes hacen coseno de 410 y luego hacen coseno de 50 grados, van a obtener el mismo resultado. ¿Y dónde salió el 50? El 50 es el residuo de dividir 410 por 360 y es un ángulo del primer cuadrante. En el segundo cuadrante, coseno de 480 sería coseno de 120, porque al dividir 480 por 360 me sobra 120. 120 está en el segundo cuadrante, el coseno es negativo, entonces sería menos coseno de 180 menos 120, que equivale a menos coseno de 60 grados. Si tenemos seno de 585 grados, seno de 585 de la misma forma dividido 360 da un residuo de 225 que está en el tercer cuadrante. El seno es negativo en el tercer cuadrante, entonces sería menos seno de 225 menos 180 y ahí quedaría el equivalente reducido al primer cuadrante, que sería menos seno de 45 grados. Y por último, la tangente de 1360, al dividir 1360 en 360 grados, el residuo saliente sería de 280 grados y al aplicar la tangente hacemos la reducción porque 280 pertenece ya al cuarto cuadrante y nos quedaría entonces que el resultado sería menos tangente de 360 menos 280, que equivale a menos tangente de 80 grados. En síntesis, cuando ustedes ven que un ángulo pertenece al primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto cuadrante, al hacer la reducción, ¿cómo comprobamos si el resultado está correcto? Comprobamos si el resultado está correcto, sí. Con la calculadora hacemos, por ejemplo, el cálculo del ángulo original y el cálculo con el ángulo reducido. Entonces, si yo hago coseno 410, me tiene que dar el mismo resultado que el coseno de 50. El coseno de 480 tiene que ser exactamente igual a menos coseno de 60 y así sucesivamente. Esa sería la forma de poder controlar si los resultados son correctos.